Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, estamos siempre en esta segunda semana del tiempo de Adviento, y aquí el Señor nos invita, dice, a cargar su yugo. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque decimos que es el Señor el que alivia nuestro peso. Ave y bajabe, de carguen mi yugo, de yara. Bueno, pero tenemos que entender qué significa esto. Quiere decir, queridos amigos, que el yugo aquí está representando lo que los bueyes, ¿verdad? Del yugo lleva ahí el peso y tienen que estirar el carro. Estamos estirando el carro, y así también estirar nuestra vida, estirar toda una organización de una sociedad. Queridos amigos, la propuesta verdaderamente del Evangelio es organizarnos con estos criterios. Este es hoja de ruta. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la hoja de ruta, son los criterios para que nosotros podamos tener la ciudad de Dios, ¿entienden? Upeago la ñande, a ver un poco, si podemos comprender. Ñande lleva tres poderes, lleva el ejecutivo, el legislativo, el judicial, etc. Lleva. Japean oñe moñada de acuerdos y cuay para poder organizar nuestra sociedad. Peango la ñande hoja de ruta, ñande con la ñande constitución, lleva. Bueno, queridos hermanos, esta es nuestra hoja de ruta para la vida del hombre. Todas las organizaciones de la sociedad guiados bajo esta hoja de ruta. O pega con la sella cero ya perdeja porque ñañe organizaba y tenandas a engola iba ahí la ñande organización la iba ahí. Muchas veces impona, ellos escribí los papeles aguantan todo. Oye, oingo lleva. Baño pero tengo que aguantar la cuatía. Pero queridos hermanos, esto que aquí nosotros estamos encontrando cuando el Señor nos dice tomen, alcen ese yugo, quiere decir que estos son los criterios que nos tienen que ayudar para organizarnos como tiene que ser una sociedad que pueda llegar a vivir dignamente, pueda llegar a realizarse. Tenemos una obra magnífica, imagínense, ya San Agustín de Hipona, ya estamos en el año 400, ¿verdad? Él escribe una obra que se llama La ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Ubeago dice, la ciudad mirada con los criterios del Evangelio, con los criterios de Dios, con los criterios de la Biblia. Y nosotros somos una comunidad, una sociedad que dice ser cristiana, que nos hemos bautizado. Pero sin embargo, muchas veces nuestra organización es más bien una organización muy maquiavélica de cualquier cosa. El que es más fuerte es el que triunfa. El que tiene más dinero es el que compra la justicia. El que es más fuerte es el que le hace unir ahí a todos los que están en el Congreso, lo que sea, y que decidan cualquier viroreí, hasta para decir que el color blanco de hoy se llama negro, porque a nosotros nos gusta, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, eso es lo que nos está diciendo aquí. Ante estas dificultades, cuando el Señor nos dice, vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Quiere decir que esto que parece que está contradictorio, llevar el peso de Jesús, significa que todas nuestras organizaciones, que toda nuestra vida, que todas nuestras dificultades, que lo que significa la misma organización de la sociedad, la tenemos que llevar con ese yugo y con ese criterio que nos da el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Aquí dice, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Así encontrarán alivio, Por una parte, el yugo es cargar la cruz del Señor.
es el renunciar a nuestro propio egoísmo, es el renunciar a aquellos antivalores que dividen a nuestra sociedad, que empobrecen al hombre, que empobrecen a nuestra sociedad, a nuestros hermanos, que hace que existan niños de la calle, indígenas, ignorancia, escuelas que verdaderamente están ahí deplorables dentro de nuestra sociedad, lastimosamente, ¿verdad? Y después la coima y todas esas cuestiones. En fin, una lista sin fin que vamos a hacer aquí de los problemas, de nuestros yugos pesados. Pero el Señor dice, esos yugos nosotros los tenemos que tomar sobre todo y cargar el yugo de Jesús, porque ese es el yugo que nos llevará a nuestra propia realización. La cruz que el Señor nos ofrece es aquella que nos va a liberar de nuestros egoísmos. Cierto que es doloroso y cierto que es difícil renunciar a muchos privilegios que nosotros mismos fuimos adquiriendo de una manera injusta. Fruto del pecado no. Es fácil renunciar y dejar de coimear, de ser mentiroso, de ser ladrón, de robar, de prometer cosas, de aprovecharte de los demás. Pero el Señor nos dice, es el único camino. Esta es nuestra única hoja de ruta. Ya le mina entonces San Agustín lleva la ciudad de Dios. Ya por acá ella. Es una obra magnífica que por lo menos nos dará criterios, elementos y valores para interpretar la palabra de Dios y sobre todo para ponerla en práctica en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.